hacerlo, ponerse en pie. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Apocalipsis y vamos a leer en el capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, comenzando en el versículo 9. Apocalipsis 7, comenzando en el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. La segunda parte del capítulo 7 de Apocalipsis nos presenta una gran multitud. Pero no se trata de una multitud cualquiera. Se trata de una multitud compuesta por personas descritas de una manera que nos revela una determinada condición espiritual. Esta gran multitud se trata de una multitud de salvados. De salvados. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: yo he sido salvado por la sangre del Cordero? ¿Cuántos pueden decirlo? Gloria a Jesús. ¿Por qué decimos que esta gran multitud se trata de una multitud de salvados? Porque en el lenguaje simbólico de la literatura apocalíptica, ellos son descritos vistiendo unas ropas ¿de qué tipo? ¿De qué color? Blancas. Estaban vistiendo ropas blancas. Dice el versículo 9 que ellos estaban vestidos de ropas blancas. Y las ropas blancas son símbolos de pureza. Son símbolos de santidad. Son personas que para llegar a esa condición han tenido que ser lavadas por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo único que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es lo único que puede hacer que espiritualmente nosotros podamos vestir ropas blancas de pureza y santidad. En este mismo capítulo 7, fíjense lo que dice la segunda parte
del versículo 14. Dice el versículo 14 así: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Y dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, en la segunda parte también: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y leemos también en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, al final lo siguiente: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que esta gente podía vestir ropas blancas porque habían sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. También vemos que se trata no solo de una multitud santa por la obra de Cristo en ellos, sino que también se trata de una multitud victoriosa. ¿Por qué? ¿Qué portan en las manos ellos? Según esta visión, portan en sus manos palmas, portan en sus manos la palma del vencedor. Dice el versículo 9 también: y con palmas en las manos. Y el hecho de que portaran este símbolo del vencedor indica que ellos vencieron en la batalla de la fe. Gloria al Señor por eso. Amén. Porque tú y yo también estamos en la batalla de la fe. Amén. Y nosotros aspiramos a también portar palmas en nuestras manos, que son símbolos de la victoria. Amén. Estos vencieron las tentaciones. Estos pasaron las pruebas. Su fe se mantuvo firme en medio de las tribulaciones por causa de Cristo. Permanecieron fieles al Señor hasta el fin. Y ahora aparecen descritos como victoriosos. Además, notamos que no solo es una multitud santa y victoriosa, sino que es también una multitud evangélica. ¿Por qué? Porque ellos han creído el evangelio. Han creído que la obra de Cristo en la cruz es la base de su salvación y es en lo que se sustenta su fe. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 10 que ellos clamaban a gran voz, diciendo, ¿qué decían a gran voz? Ellos querían que todo el mundo lo escuchara. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Es decir, que ellos no cifraban su salvación en las buenas obras. Ellos no decían, la salvación es producto de las buenas obras que hicimos. Ni cifraban su salvación en la práctica de una religión, ni en la realización de ciertos ritos y ceremonias, sino que ellos proclaman que la salvación que experimentan es un regalo de Dios. Por eso es que dice que la salvación pertenece ¿a quién? A Dios y al Cordero. Y esa salvación que les ha sido dada como un don gratuito de Dios por medio de la fe, está basada en lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que, mis queridos hermanos, aquí tenemos una multitud santa, porque está vestida de ropas blancas, una multitud vencedora, porque ¿qué es lo que portan en las manos? Palmas, que es el símbolo del vencedor. Y es una multitud evangélica en su fe, porque confiesan que la salvación es un regalo gratuito de Dios. Pertenece a Dios y Dios se la confirió gratuitamente. No es algo que ellos se ganaron por sus obras ni por ningún ritual. Quiero que veamos en este pasaje algunas de las bendiciones que disfrutan los hijos de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Amén. Gloria al Señor. Quiero que veamos lo que Dios hace por sus hijos y que nos demos cuenta del privilegio tan grande que Dios nos concede cuando Él nos llama a ser parte de su familia espiritual por medio de la fe en Jesucristo. Según este pasaje que estamos tratando hoy, ¿qué bendiciones gozan los hijos de Dios? Bien, los hijos de Dios
gozamos, en primer lugar, la bendición de la cercanía de Dios. La bendición de la cercanía de Dios. Dice Apocalipsis 7:9 que estaban, esta gran multitud, delante del trono y en la presencia del Cordero. Y dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios. Los hijos de Dios están delante del trono de su Padre. Amén. No están lejos, note eso, no están lejos, sino que están delante. Los creyentes estamos cerca de nuestro Dios. Qué bueno es estar cerca de Dios. Amén. Qué bueno es estar cerca del Señor. Amén. Miren, estar cerca de Dios trae muchas bendiciones a nuestras vidas. No hay una presencia que nos haga más bien ni traiga tanta bendición a nuestra vida como la presencia de Dios. El Salmo 16 dice en el versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa proximidad que los hijos de Dios disfrutamos radica en estar cerca de Dios. Pero más precisamente, de acuerdo con el texto, en estar delante del trono de Dios. Pues se nos dice que ellos están delante del trono. Qué bendición es estar delante del trono de Dios. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa el trono de Dios? El trono de Dios significa el gobierno de Dios, porque el trono es la sede de su gobierno. De manera que cuando usted está delante del trono de Dios, significa que usted está gobernado por Dios. Significa que usted se rinde a Cristo y que Él es quien dirige y quien gobierna su vida. Amén. Y mis queridos hermanos, no hay nada mejor y más conveniente para nosotros que sea Dios quien lleve las riendas de nuestras vidas. Amén. Y que nosotros vivamos bajo su señorío y su autoridad. Alabado sea el Señor. Amén. Pero el pecador está lejos del trono de Dios. El impío no quiere someterse al gobierno de Dios en su vida porque desea vivir de manera independiente a Dios. Y a veces hasta lucha vanamente en contra del trono de Dios. Pero los hijos de Dios se deleitan con la presencia cercana de Cristo mientras se someten a su señorío en sus vidas. Los hijos de Dios llevan el trono de Dios en sus corazones. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios reina en sus vidas. ¿Habrá alguien aquí que se encuentre lejos del trono de Dios, lejos del gobierno de Dios sobre su vida, pero que quiera acercarse al Señor y dejar que sea Dios quien dirija su vida, que sea Dios quien tome las riendas de su vida? Dios te está llamando a que te acerques a Él y a que disfrutes su presencia. Amén. Mis queridos hermanos, los hijos de Dios gozamos de la bendición de la cercanía de Dios. Amén. Pero también gozamos de la bendición de la comunión con Dios. Amén. La bendición de la comunión con Dios. Dice Apocalipsis 7:15. Y el que está sentado sobre el trono, ¿qué hará? Extenderá su tabernáculo sobre ellos. Quiere decir que Dios extiende su tienda sobre nosotros. Dios nos acoge bajo su tienda. Dios nos cobija en su morada para que tengamos comunión con Él. Y esta es una imagen de la comunión con Dios. Los hijos de Dios contamos con la bendición de poder tener comunión
con Dios. Si no la tenemos, no es por causa de Dios, sino por el pecado nuestro. Porque Dios quiere que vivamos en perfecta comunión con Él, y Dios ha hecho todo lo posible para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios quiso morar entre el pueblo de Israel, le reveló a Moisés que erigiera el tabernáculo en el desierto, y la presencia de Dios se manifestaba en él, justo en medio del campamento de las tribus de Israel. Dios estaba buscando tener comunión con su pueblo, pero esta comunión se hizo más accesible, esta comunión se hizo más íntima cuando Dios Hijo se tabernaculizó. Mire la expresión, la estoy traduciendo literalmente del griego, Juan 1:14. Puso su tienda, su tabernáculo, se tabernaculizó cuando Jesucristo moró entre nosotros en la tienda de su cuerpo, cuando se hizo hombre y vivió en medio nuestro. Dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después de Pentecostés, Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, ha venido a morar ¿dónde? Dentro de nosotros. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Usted está viendo el avance de la cercanía de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿dónde moraba Dios? ¿Dónde manifestaba su presencia? En el tabernáculo que estaba en el centro del campamento. En el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, en la persona de Jesús, que estaba entre los discípulos. Pero después de Pentecostés, Dios ha querido venir a morar dentro de nosotros mismos por medio del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Primero a los Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Sí, usted mismo, el creyente, el que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios nos da la bendición de que podamos tener comunión con Él. Tú puedes disfrutar hoy de la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Esa es la relación más profunda que nosotros podemos tener, porque es Dios mismo viniendo a vivir en nuestro ser. Alabado sea Dios. Amén. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Alabados a Dios. Amén. Los hijos de Dios gozamos de la bendición de la cercanía de Dios. También gozamos de la bendición de la comunión con Dios. Pero los hijos de Dios también gozan de la bendición de la satisfacción espiritual. La satisfacción espiritual. Dice Apocalipsis 7, versículo 16: ya no tendrán hambre ni sed. Esta satisfacción que Dios nos provee no es material, aunque Dios provee también para nuestras necesidades materiales. Pero esta satisfacción no es física o corporal, sino espiritual. Por lo tanto, no se trata de hambre y sed físicas, porque cualquier persona que tenga estas dos necesidades corporales no tiene que recurrir a Dios para saciarlas. Lo único que tiene que hacer es tomar agua y comer algo y ya queda saciado. Pero hay un hambre y una sed que nada de este mundo material al que nosotros tenemos acceso la puede satisfacer. No importa cuántos recursos materiales tenga el pecador, que no va a poder conseguir la satisfacción para esta clase de hambre y sed. El hambre y la sed
que únicamente Dios satisface de forma perfecta son el hambre y la sed espirituales. Nada material puede satisfacer nuestras necesidades espirituales. Solo lo espiritual puede satisfacer lo espiritual. Solo Dios puede satisfacer plenamente las necesidades del alma. Alabado sea el Señor. Amén. Hay gente que busca la satisfacción en una vida desenfrenada de placeres. Busca la satisfacción en la bebida, en las drogas, en los bienes materiales y en muchas otras cosas más. Pero eso no los va a satisfacer. ¿Dónde podemos encontrar la verdadera satisfacción del alma? La verdadera satisfacción del alma está en Cristo. Amén. Para que usted no tenga que padecer de hambre y de sed espirituales. Para que usted se sienta satisfecho plenamente, debe comer del pan de vida y beber del agua viva. Mira lo que dice Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Se sobreentiende que está hablando del hambre espiritual, de la necesidad del alma. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria al Señor. En Cristo puedes tener una completa satisfacción de tu necesidad espiritual. Amén. Mis queridos hermanos, los hijos de Dios, gozamos de la bendición de la cercanía de Dios. Gozamos de la bendición de la comunión con Dios. También gozamos de la bendición de la satisfacción espiritual. ¿Alguien de los que está aquí ha estado experimentando esto? No, sí. ¿O es una experiencia que No. le es ajena? No. ¿Cuántos han estado experimentando esto en su vida cristiana? ¿Cuántos quieren más? Amén. Gloria al Señor. Miren, los hijos de Dios también gozamos de la bendición de la guía divina. Amén. La bendición de la guía divina. Jesucristo, como nuestro gran pastor, nos provee una guía, nos provee una conducción perfecta. Como hijos de Dios, somos ovejas del rebaño del Señor. Cristo es el pastor que nos presenta el Salmo 23. Cristo es el gran pastor de Hebreos 13:20. Cristo es el buen pastor de Juan capítulo 10. Y Cristo es el príncipe de los pastores de Primera de Pedro 5:4. Y ahora Apocalipsis nos presenta una vez más a Cristo en su función de pastor, guiando a sus ovejas a fuentes de agua de vida. Dice Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Una de las bendiciones que recibimos los hijos de Dios es que contamos con la guía de Dios. Amén. Contamos con su dirección para nuestras vidas. Mis queridos hermanos, nosotros no tenemos por qué, ni nadie tiene por qué andar a tientas en la vida si sigue la guía de Cristo como pastor que va delante de las ovejas y que las ovejas le siguen. El Señor ha prometido en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y Cristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo va adelante y las ovejas van detrás siguiéndole. Pero para seguirle por donde Él nos conduce, debemos obedecer la voz del gran pastor cuando nos habla. En su palabra, Él nos provee dirección para las diferentes situaciones de la vida. Él nos advierte de los peligros y nos da fuerzas para seguir por la senda angosta que lleva a la vida. La dirección que Cristo nos provee en la vida va a ser efectiva
si nosotros obedecemos su palabra. Amén. Los hijos de Dios no deben ser guiados por los impulsos de su carne, ni por lo que dicte el mundo, ni por los engaños del diablo, sino que cuentan con la guía del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Porque dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bendición tan grande, mis queridos hermanos. Qué bendición tan grande es que en un mundo donde abundan muchos supuestos caminos a la felicidad y a la realización personal, tenemos un guía perfecto en la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Que es el único camino que nos conduce al cielo. Amén. Y ese camino está abierto para todo aquel que quiera entrar por él. Alabado sea Dios. Amén. Y en último lugar, los hijos de Dios contamos con la bendición de un gozo sobrenatural. La bendición de un gozo sobrenatural. Los hijos de Dios podemos experimentar eso. Dice Apocalipsis 7:17, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La presencia y la obra de Cristo en nuestras vidas hace que nuestras tristezas sean cambiadas en gozo. Amén. Esa ha sido la experiencia de mucha gente al convertirse a Cristo. Amén. Que venían con vidas hechas añicos, llenas de dolor, de tristeza, de marcas del mundo. Pero cuando conocieron al Señor, el Señor cambió su lamento en gozo. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cuántos los que están aquí han experimentado eso? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren, Dios quita las amarguras causadas por el pecado en la historia de nuestra vida. Dios quita las amarguras causadas por el mundo en la historia de nuestra vida. Y dice la Escritura que Dios limpia nuestras conciencias de obras muertas y que podemos experimentar el gozo de la salvación. Es un gozo que depende de nuestra relación con Dios, no de las circunstancias por las que nosotros estamos atravesando. Es un gozo como el de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo y Silas en la cárcel de Filipo? Que aunque habían sido azotados y estaban encadenados y con los pies en el cepo, dice que a medianoche podían cantar alabanzas a Dios. Ese es un gozo que el mundo no conoce, porque no depende de causas terrenales, sino que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Aún en la persecución por causa del Evangelio se puede sentir ese gozo. Por eso Cristo dijo que son bienaventurados, felices, dichosos los que padecen persecución por causa de Él. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, hermano, lo que puede hacer la presencia de Dios en una vida. Traer gozo al corazón del que está siendo perseguido por causa del Evangelio. Es un gozo que puede permanecer aún cuando no haya motivos terrenales para ello, porque depende de nuestra relación con Cristo. Cristo dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor en nosotros. ¿Necesita este gozo del Señor en su vida? Amén. ¿Lo necesita? Amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, no hay bendición más grande en esta vida que ser hechos hijos de Dios. No nacemos siendo hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo por la fe en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta bendición está disponible para todo aquel que quiera creer en Él.
esta bendición trae a su vez un sinnúmero de otras bendiciones a nuestras vidas, como son el poder disfrutar de la presencia, de la cercanía, de la proximidad de Dios, de tener una relación de comunión con Dios, de experimentar la satisfacción espiritual que Cristo nos da, de contar con su guía y tener su gozo en nuestras vidas. Amén. Pon tu vida en las manos del Señor y Él te bendecirá con toda bendición espiritual. Amén. Si tú quieres experimentar esa presencia de Dios en tu vida, su guía, su gozo, ponte en las manos del Señor. Habrá alguien aquí que quiera decirle a Dios: yo me quiero poner en tus manos. Amén. Yo quiero más de ti. Amén. Si ese es el anhelo de tu corazón, yo te pido que te pongas en pie donde estás y vamos a orar. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Qué bueno, Señor, que tú tienes todo lo que nosotros necesitamos y mucho más. Qué bueno que el acercarnos a ti no es un imposible, sino que es un camino que está abierto y tenemos libre acceso a tu presencia por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. En esta hora nosotros estamos manifestando que queremos más de ti, que queremos, Señor, experimentar más y más en nuestra vida tu presencia, que queremos, Señor, vivir en comunión contigo, que nosotros queremos sentir una satisfacción plena de las necesidades de nuestra alma, que nosotros estamos necesitados en esta vida y en este mundo de tu guía. Y, Señor, nosotros también en esta hora confesamos que necesitamos el gozo que solo tú puedes dar. Amén. Llena nuestros corazones de esas bendiciones y llena nuestros corazones de tu espíritu, porque al Él venir a nosotros, todo eso viene con Él. Amén. Estamos en tus manos. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Puedes